simplemente explicaros un poco el formato de lo que vamos a hacer. La idea es que ellos pues, bueno, hablen un poco de su contribución a esta antología y luego haremos alguna lectura de algunos relatos o microrelatos y lo que vamos a hacer es que Pablo, como su relato tiene una extensión adecuada para ser leído en público porque no es especialmente largo, pues leerá su relato y tanto Ismael como Santiago irán haciendo aquí un mano a mano con diferentes microrelatos y demás. Pues dicho esto, pues nada, pues tú, que te tengo aquí a mi lado. Para seguir el rondo. Bueno, yo en Las 1000 caras del monstruo he publicado un relato que se llama La hora de la verdad y que, como ya me pasó en una antología anterior que se llama Aquelarre y que también está orientada pues, a literatura de terror en castellano y demás, es un relato que en el fondo habla de muertos y resucitados, ¿no? No me gusta decir zombie, pero por ahí va el tema, ¿no? Entonces, es algo curioso porque parece ser que en todas las antologías que seleccionan relatos míos, se seleccionan relatos de zombies. Y realmente yo no escribo relatos de zombies, ¿no? Y este relato pues, es del 2008, hace años que no escribo un relato de zombies, y sin embargo, cada vez que hay una antología, el editor parece que está interesado en, oye, que necesitamos escribir un relato de zombies, ¿sabéis? El chico ese de negro que escribe un relato de zombies. Y se me llama y publico un relato, ¿no? Entonces, el argumento del relato, pues la idea realmente del argumento era hablar del distanciamiento que se produce cuando alguien muere, ¿no? La frialdad con la que tratamos la muerte y cómo no queremos relacionarnos con la gente que se muere, ni antes ni después de muerto, claro. O sea, la idea es que una vez que esa persona está a punto de morir, hay un distanciamiento y quieres separarte de ella, y quería tratar en el relato esa parte, ¿no? La monstruosidad en este caso es tanto de aquel que muere como del comportamiento de las demás ante él. Entonces en mi relato el argumento principal era ese distanciamiento y lo que quería era buscar una aproximación estilística que me permitiese pues, mostrar ese distanciamiento respecto a la muerte. En este caso no me bastaba con que la víctima muriese una vez, sino que veía más interesante que muriésemos, ¿no? Entonces, de ahí el zombi y el resucitado. ¿Qué pasaría si tus seres queridos mueren una vez, resucitan y tienes que hacer algo con ellos? Claro, porque vuelven a casa, ¿no? Entonces, no era la idea de, vuelven los zombies, nos sacamos una escopeta, nos liamos a tiros con ellos y tal, que también me mola y de vez en cuando quiero pensar en eso. Pero quería más bien pensar en qué hacemos con ellos. ¿Los invitamos a cenar, los metemos en casa o aprovechamos y los contratamos para que hagan trabajos forzados, ¿no? Entonces, la aproximación a la idea era, en vez de hacerlo desde un punto de vista personal, una relación de familiar o una primera persona, ¿qué tal si lo hacemos desde el punto de vista de cómo trataría este tema una funeraria? Y de ahí vino la idea del relato. El relato es un manual para una persona que llega a una funeraria, su pareja, su madre, su padre, ha fallecido, ha resucitado y tiene que saber qué hacer otra vez, claro. Entonces es el tratamiento habitual que te hacen en una funeraria. Pues te explica, es un relato en el que se profundiza en temas tan banales como qué flores tienes que comprar, a quién tienes que invitar, si hay que hacer una ceremonia religiosa o no, de qué color quieres el ataúd, si lo encerramos o lo incineramos, si hay que decapitarlo una vez ha vuelto a resucitar y ese tipo de cosas que surgen pues, en todos los funerales. Ese es el punto de vista que quería mostrar. Por eso os digo que la idea del monstruo es tanto el zombi en sí, el resucitado, como esos seres humanos que se encuentran con el dilema de una vez que su familiar ha fallecido, ¿cómo deben tratarlo? Porque sigue siendo tu familiar o no. Una persona que muere, ¿es tu suegra? Pues a lo mejor ya no, a lo mejor has perdido ese cariño que la tenías, ¿no? Entonces ahí tienes la necesidad de distanciarte y perder esa relación, ¿no? Y en eso se basa básicamente el relato. Y bueno, pues como la pregunta que siempre me hago con un relato cuando lo escribo es que de qué estoy hablando, pues en este relato lo que estaba hablando evidentemente era de la muerte, pero lo hacía con humor negro. Entonces a la hora de trabajar un relato yo siempre escribo el relato y luego hago trampas y lo escribo de atrás hacia adelante para que parezca que soy muy inteligente cuando escribo los relatos, ¿no? Entonces cuando el lector lo lee dice, pues tío, fíjate, lo tenía preparado para el final, pero es mentira, pero da esa impresión. Entonces lo que tenía en mente era humor negro y el manual está lleno de pequeños detalles de humor negro, jocosos, en los que se juega pues, precisamente con eso, con el dolor, con la muerte y demás, y que a mí me hacía mucha gracia y que entiendo que a algunos lectores bueno, yo para empezar no soy escritor de cuentos, de hecho tengo 4 novelas publicadas
y casi el mismo número de cuentos escritos, ¿no? Entonces, cuando David Roas me dijo, oye, ¿tienes algún cuento de monstruos? Porque estamos preparando una antología. Le dije, pues no tengo ninguno porque es que tengo el cajón vacío. Y no, pero me dice, mira que es una interpretación muy flexible de lo que es un monstruo y tal. Y digo, bueno, voy a mandarte este. Y este que aparece publicado finalmente, que se titula Invasión, es un cuento que escribí para un certamen de terror en el 2006, que lo ganó, es un cuento ganador. Que es un cuento muy extenso, porque es el problema que tengo yo con los cuentos, es siempre mi dificultad para la síntesis, ¿no? Ya ni te cuento, escribir microcuentos para mí es misión imposible. Y de hecho Invasión es el cuento más largo de esta antología, que han puesto al final como diciendo, bueno, y aquí ya si tienes ganas, te metes en este cuento. Son 14 páginas. Y bueno, quiero destacar un par de cosas de la antología. Primero, tiene un prólogo que a mí me parece muy interesante de Ana Casas, donde se reflexiona un poco sobre lo monstruoso en la literatura y demás. Recuerda un poco esta máxima ya conocida de que el monstruo al final somos nosotros siempre, ¿no? Pero además hay un par de aspectos que a mí me interesan, ¿no? Por otro lado, lo monstruoso como un fenómeno de la percepción, ¿no? Como el cuento de David Roas, que habla sobre el doble y demás, y el punto de vista. Y el aspecto que más me interesaba a mí, que está relacionado con mi cuento, que es lo monstruoso como un fenómeno del lenguaje. En el sentido de que lo que es un monstruo, lo que es monstruoso, lo determinamos nosotros al nombrarlo, ¿no? Las cosas en sí mismas no son monstruosas, sino que es un atributo que nosotros les ponemos con las palabras. Concretamente, bueno, y esto es algo que se ve además muy bien en la antología, ¿no? El cuento de Santi realmente es un ejercicio lingüístico sobre un eufemismo terrible, ¿no? Sobre lo que estás contando, sobre los zombies, ¿no? De hecho, la palabra zombie solo aparece en el último párrafo, entrecomillada, en cursiva, y como diciendo, pidiendo perdón porque quieren ser llamados resucitados, ¿no? Y el cuento de Pablo también, que es sobre un dentista muy especial, es un juego continuo sobre los atributos que tú le vas poniendo, como tú lo conviertes en un monstruo con tus palabras, porque realmente lo que estás contando es como cotidiano, ¿no? Y también en el cuento de Raúl del Valle, ¿no? Estamos narrando una historia de una pareja que tiene un aspirador automático. Pero tal como lo cuenta, realmente ese aspirador se convierte pues, en una tercera persona, ¿no? El tercero en discordia. Y es un puro ejercicio lingüístico, ¿no? En los hechos narrados no hay ningún monstruo. De hecho, en toda la antología no hay ningún monstruo tipo alien, ¿no? No hay lo que uno puede esperar. Son todas interpretaciones muy libres del concepto de monstruo. Volviendo al lenguaje, en el cuento de Invasión, precisamente lo que cuento es el monstruo entendido como una especie de plaga que un buen día empieza a afectar a la gente, ¿no? El protagonista va dándose cuenta que la gente que le rodea, empezando por su mujer, se comporta de un modo especial, como si hubieran sido infectados por algún tipo de virus. Y ese modo especial consiste en una especie de desidia, pero extrema, ¿no? Que les lleva incluso a dejar de alimentarse. Me ha hecho gracia porque luego leyendo la antología he encontrado muchos paralelismos en el cuento de Andrés Neumann, aunque lo que él está narrando es una especie de transformación en un ser especial. Y aparte él consigue resumirlo en 4 páginas, lo cual yo envidio muchísimo. Yo necesito 14 para intentar montar ahí algo un poco coherente. Y en mi narración, que en cierta forma es, bueno, no sé si ciencia ficción o la libertad del género, ¿no? Yo me he inventado que esta invasión, una especie de invasión alienígena, un virus que viene de no se sabe dónde y que aterriza directamente en el cerebro de la humanidad, de los hombres, y concretamente en el área del cerebro que se encarga de regir el lenguaje, ¿no? Por lo cual en el cuento juego con la premisa de que los únicos inmunes a este virus son los bebés, los niños de menos de 1 año, los que todavía no tienen esa capacidad del lenguaje. Y se convierte realmente en una especie no habla de zombies sin zombies también, ¿no? Porque es como la sociedad. Si al final todos los cuentos son de zombies. Pero sin zombies. Donde los niños se convierten en los amuletos perseguidos por los supervivientes, a los que mientras estás aferrado a un niño de menos de 1 año, de alguna forma te mantiene como bajo su escudo protector y ese virus marciano inexplicable no te afecta. Pero claro, los niños crecen y el protagonista tiene un niño de 17 meses, no sé, son 11 meses, pero está a punto de cumplir, digamos, la edad en la que ya
empiezan a pronunciar su primera palabra, ¿no? Y el cuento termina, y además me hace mucha ilusión que la antología termina con ese momento en el que el bebé está a punto de pronunciar su primera palabra, por lo que eso, bueno, estoy destripándolo un poco. Pero un poquito. Os recomiendo de todas maneras que luego lo compréis. ¿Lo has comprado hasta ahora? Se compraste. Y esa ha sido mi aportación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pablo. Pues nada, yo estoy un poco como vosotros, ¿no? He venido a ver cómo se presenta el libro, porque, como decía José Luis, estoy viviendo en Francia, entonces hace una hora que he podido tocar por primera vez el libro, Sí, es además decirlo, así que solo he podido leer el prólogo de Ana Casas, que está en internet, y mi propio relato. Entonces, lo que haré será leer mi relato, y si me gusta, comprar el libro. Y si no, arráncalo cuando Sí. Todos los demás son mucho mejores que el mío, según he entendido decir, o sea, que no decidáis comprar el libro o no por mi relato, ¿vale? Sino es mucha responsabilidad. No, yo a ver, como editor, que más que suena muy pomposo, porque creo que hay un equilibrio muy interesante entre todos los relatos, ¿no? Es decir, no sé exactamente la consigna que os dio concretamente, pero como bien dice Ismael, el concepto en este caso del monstruo era un concepto muy amplio, y de hecho Marc Pérez Oliván, que es el pintor, el ilustrador de la portada, claro, cuando yo le dije de que iba la historia, claro, no se había leído los relatos. Entonces, claro, dice, claro, cada uno de nosotros tiene un monstruo dentro. Un poco era el concepto, y dice, claro, dibujar o pintar cada monstruo de cada uno es complicado. Entonces, él interpretaba como que hay un aspecto hueco de cada uno de nosotros, que es el que cubre esta máscara que tiene la portada del libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro pues da la posibilidad de que ese concepto de monstruo, además muy bien ilustrado por parte de Ana en el prólogo, es un concepto muy amplio. Como decía Ismael, quizás es muy manido lo de decir que todos llevamos un monstruo dentro, que el monstruo somos nosotros, es cierto, pero el interés está en esa interpretación amplia de la manera de estar en el monstruo de cada uno de nosotros. Por ejemplo, el relato de Pablo, del dentista, el relato de Raúl, de una aspiradora, el relato de cada uno de vosotros, es muy interesante ver esa aportación no sé, un enfoque muy diverso, ¿no? O sea, que, bueno, en fin, cuando lo leas tú lo verás que